Estamos en sintonía de emisora Mariana los 1400 AM en su programa Diálogos. Escuchábamos un soundtrack extraordinario que es la gran conclusión de la película Blade Runner de 1982. Este tema se titula Lágrimas en la lluvia. Y recopilando un poco lo que hemos discutido en estos dos programas, eso que nos identifica como seres humanos aquí bajo el personaje de Nexus 6, esa conversación que tienen hacia el final de la película Rick Deckard y el Nexus 6 nos va a mostrar esa gran capacidad que tiene este androide de libertad, de conciencia, de un mundo interior. Cuando él, bajo ese último diálogo, le dice algo como esto. Yo he visto, a Nexus 6 le dice, yo he visto cosas extraordinarias en Marte, en el cinturón de Orión, cosas que ustedes como humanos nunca se han imaginado. Pero todo eso que he vivido, todas las cosas que he presenciado, tal vez se perderán y se van a perder como se pierden las lágrimas bajo la lluvia. En ese momento, luego que hace esta conversación, Nexus 6 le salva la vida a Dekar. Él toma la decisión de salvarle la vida. Y cuando le dice esta última frase, él se dispone a morir. ¿Qué más humano que esto? Eso nos abre ese paradigma y ese es la pregunta por qué es lo que nos diferencia como seres humanos si hasta el androide es capaz de duplicarlo. Y recordarle a los oyentes que no estamos hablando de nada alejado de la realidad, estamos hablando de una realidad que nos atañe a todos, sin importar edad, sexo, religión. Es algo que ya está en camino y bueno, que repensemos, sobre todo los oyentes, qué papel o qué cosas, qué reflexiones pueden dar ante esta problemática. Sí, se puede hablar de que es una problemática, ¿no? Claro, porque en cierta medida, por ejemplo, pareciera, tal cual como se están dando las cosas, que estos asuntos de donde la biotecnología, la bioingeniería entran en directa relación con los asuntos humanos, parece que fuera una cuestión básicamente del derecho, ¿no? Hoy en día, pues incluso muchas facultades de derecho están ofreciendo esa formación para que el debate y para que el pensamiento sea ante todo jurídico, esté sobre todo en el ámbito del derecho, ¿no? Hasta dónde está la potestad de definir, eh, controlar, etcétera, eh, la genética humana. Pero, claro, pero también está cuestiones como lo que hemos esbozado un poquito acá, el asunto estético, por ejemplo. ¿A quién le correspondería hacer una reflexión sobre si es arte lo que haga la máquina? Quizás a un especialista en arte. Un poco también nos puede llevar aquí esta pequeña reflexión a cuál sería el papel, ¿no? De a quién le corresponde pensar esto y a quién le corresponde definirlo. eh, y más aún si tocamos cuestiones como qué pasa si un software o un algoritmo es programado de tal manera que no solamente piense humanamente, no solamente juegue ajedrez, no solamente pinte, pero sino no solamente escriba una novela, pero quizás haga otras cosas que hemos considerado durante mucho tiempo exclusivamente humanas, como, no sé, por ejemplo, una relación sentimental a largo plazo, un matrimonio, o quizás, por ejemplo, predicar una religión. ¿Qué pasaría con una religión si de pronto apareciera un líder religioso que fuera un androide? Sí, dentro de la obra precisamente hay una especie de religión filosófica dentro de la Tierra. La llaman mercerismo, precisamente por un individuo sobreviviente de la última gran guerra y que ha visto el gran periodo de decadencia, pero también ha visto el periodo de renovación a través de la bioingeniería. Precisamente este individuo se llama Mercer y gran parte de la sociedad en la Tierra pues cree en ese tipo de religión filosófica que
precisamente está trabajando esto que ya habíamos venido comentando en el primer programa, que es como la decadencia es también un puente hacia la renovación. Y bueno, eso es interesante, digamos que en la obra de Philip Dick tal vez no se matice con patencia en los filmes, la adaptación tanto de la de 1982 como la de 2017, pero implícitamente están allí. Y muy importante esto que pues menciona Luis Alfredo al principio en su intervención, y es cómo estas palabras de Roy, que es un nexo 6, tienen tanto significado. Yo creo que es una de las escenas nucleares de la película de 1982, y yo sé que aquellos que se han visto esa película recuerdan mucho esa escena. Allí de verdad Rutger Hauer, que es el que adapta el papel de Roy para este año, 1982, de verdad que es un desempeño histriónico, fabuloso, que es clásico en la ciencia ficción. Y de pronto las últimas palabras, retomar yo creo que el sentido de las últimas palabras es muy importante, porque aquí vemos un androide que tiene noción de la temporalidad, noción de el significado de lo que implica vivir, de lo efímero de la vida misma, tener esa conciencia de cómo fluye el tiempo que se nos escapa tanto a humanos como a máquinas, es realmente, digamos que, inédito dentro de la ciencia ficción. Digamos que ni siquiera la obra de Philip Dick tiene un pasaje tan contundente como lo hace allí patente Rutger Hauer. Entonces, claro, comparar este símil al que asiste, que es comparar las lágrimas con la lluvia, cuando se pierden todos esos momentos, los recuerdos que nos constituyen, eso que depara nuestra memoria, que es la capacidad a través de la cual tenemos identidad, y que todo eso se pierda en el tiempo. Es decir, expresar la nimiedad que somos ante todo lo que implica el universo, ante pensarnos frente a pensarnos digamos que frente al orden que nos propone el mismo cosmos. Creo que es muy importante allí, porque esto está redefiniendo el papel que está jugando la máquina, ya no frente a lo humano, sino frente al universo que está ante él. Bajo, Entonces es una reflexión importante por eso. bajo lo mismo que dice Daniel, no sé, a mí me surge la pregunta y es, si dejamos de pensar como humanos, si dejamos de pensar en la humanidad, ¿qué estaría mejor para el mundo? ¿Un mundo lleno de robots o una humanidad? Yo creo que también estos cambios los hemos visto ya, o la historia da cuenta de esto. Por ejemplo, el cambio que hubo cuando recién se inventó la cámara fotográfica, conectando un poco con lo que dice Luis Alfredo, la máquina, bueno, ¿qué es lo que define el arte en sí mismo, ¿no? ¿Es lo que hace el humano artesanalmente o es lo que hace una máquina, eh, pues calcando como tal la realidad, ¿no? ¿Y qué pasaría si las máquinas tuvieran una conciencia para poder desarrollar nuevas formas de concebir, pues, el cosmos? Curiosamente, eso que el profesor Federico menciona me parece clave como a tocarlo en este punto. Parecía que el gran objetivo, el gran sueño, digamos, del dibujo y de la pintura era copiar fielmente la realidad. Y resulta que la fotografía, en muy poco tiempo, con su desarrollo físico y químico, el desarrollo de las películas, el desarrollo de la óptica, etcétera, los lentes, lo hizo mucho mejor que cualquier pintor. Entonces parecía que ya carecía de finalidad la pintura y el dibujo. Pero ¿qué sobrevino a eso? A mí me parece que ahí es interesante notar cómo sobrevino, a mí me parece particularmente que hubo como una oleada de nihilismo y el arte se desconectó de su finalidad representacional y busca otras cosas, incluso no representar, explorar la no representación. Pero también pienso que ya desde el siglo XIX, por ejemplo, el impresionismo es una muestra de esa crisis que parecía haber en un mundo que se transformaba y que no podía ser registrado por el arte, por los patrones estéticos que el hombre había tenido hasta ese momento. De alguna manera, aquí también podemos
como actualizar ese debate al pensarlo en esos términos, o digamos muy puntualmente en lo que Laura Camila comenta, ¿no? Estamos muy cercanos a eso, nos estamos familiarizando con eso, nos estamos familiarizando con una interacción que tiene carácter personal, pero sabemos claramente que no es una persona, sino es una máquina. Frente a eso, ¿cómo definimos? ¿Cuál será el paso que podremos dar? Un paso análogo, por ejemplo, al que se dio en el arte cuando ya se superó por la máquina la capacidad de representar la realidad fielmente. Un paso como el que se da, por ejemplo, eh, digamos, frente a la tecnología, ¿no? Cuando ya se superan ciertas cuestiones como las comunicaciones, poder desplazarse de un lugar a otro sin que un viaje signifique una travesía, va perdiendo muchas de las cosas que durante siglos tuvieron un profundo significado y quizá un halo de misterio para los seres humanos, ahora se tienen que redefinir. Pero yo creo que ante este panorama que pues el profesor Marco ha denominado como nihilista, yendo de la mano con precisamente con esto que es la decadencia, viene también la renovación. Y creo que aquí juega un papel muy importante la ficción científica o la ciencia ficción. Y es, yo creo que lo que permite renovar el arte, al menos en la literatura y en el cine, evidentemente, para mostrarnos una forma distinta de percibir el mundo, pensando su época, es decir, pensando las potencialidades que tiene el presente, porque me parece a mí que la ciencia ficción no nos habla del futuro, nos habla de las posibilidades del presente, de lo que podemos hacer, del proyecto que está en nuestras manos, del principio de responsabilidad que nos tenemos que plantear continuamente frente a lo que decidamos hacer. Después de todo, la tecnología es un instrumento que se nos ha puesto o hemos puesto nosotros mismos en nuestras manos, ¿no? Y depende del uso que le demos su importancia. Los dejaremos entonces con otro soundtrack del filme de 1982, Rachel's Song.
Queridos oyentes, seguimos aquí en emisora Mariana 1400 AM en su programa Diálogos. Recuerden seguirnos en nuestro fanpage Círculo Bacatá y escribirnos a nuestro correo directiva@gmail.com. Hemos hecho una gran alusión y sobre todo promoción a la literatura de ficción. Y Daniel nos proponía, nos mencionaba un hecho, y es que la literatura de ficción no nos habla solamente del futuro o de proyectos que podrían ser, más bien nos hablan de las potencialidades de nuestro presente. Y todos estos discursos, todas estas nociones o circunstancias que precisamente la película nos propone, y Philip Ripke en el libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, nos van dejando entrever que esto se está dando en nuestro presente. Así como es patente la realidad virtual, como es patente también esta proliferación de ciertos androides, ¿no? Vemos en Oriente, en Japón, China, que hay bastante movimiento con la robótica y bastante también investigación con la bioingeniería, ¿sí? Y lo que la gran tecnología y la ciencia quiere es proponer que, bueno, el androide tome conciencia de sí, que eso se le llama también la singularidad, ¿no? Eso es lo que se nos está proponiendo en nuestro presente. Pero algo interesante que también las dos películas nos dejan ver es esa clara relación entre nuestra humanidad y lo que pretende la máquina, que es la empatía, la posibilidad de interactuar, de estar, de sentir al otro, de poder interactuar y empatizar, ¿sí? con el otro ser. ¿Mm? Sí, la relación que incluso tiene K y Joy, que pues son los que hemos venido mencionando, los personajes que hemos venido mencionando como representativos dentro de la película, porque los dos son fruto de ese proceso de evolución ya poshumana, y que no solo son representativos porque cada uno digamos que abanderan como un discurso frente al poshumanismo, sino porque también hay algo muy interesante allí, y es que son como las antípodas que permite unir la intervención humana. Si ustedes de pronto recuerdan, en el filme, precisamente para que ellos dos interactúen como pareja, tiene que estar en esta intermediación una mujer humana, para que precisamente la máquina, el Nexus modelo 8 y el holograma puedan interactuar, porque no pueden tocarse, no se puede asir esa realidad, no se puede sentir viva esa realidad, ¿no? Entonces, claro, ante este panorama realmente lo problemático es la empatía y lo empático que yo soy con el otro, ¿no? E incluso, digamos que hay algo muy significativo allí también, es que existe una máquina a través de la cual se puede diagnosticar la diferencia entre el hombre y el androide. Y esa máquina hace un test de empatía, precisamente, ¿sí? Evalúa las reacciones que tiene el androide o el hombre para identificar precisamente su diferencia. Y ahorita, hablando precisamente con Federico fuera de micrófonos, decíamos, bueno, en realidad allí lo que se plantea de fondo es quién hace en realidad ese tipo de distinción. Verdaderamente es la máquina. ¿Cuáles son los criterios? Nunca se nos habla de ello, ¿no? Queda como indeterminado, ¿no? Como si la empatía tampoco la pudiéramos determinar. Ujú. Esto también como que trae a colisión, me acuerdo de la película de Her, también de que debe existir como un medium, ¿no? Como un intérprete entre pues en este caso el protagonista, que es Phoenix, y pues este sistema operativo, ¿no? Entonces tal vez la cuestión gira en torno a la materialidad del cuerpo, como que se hace necesario el hecho de que haya lo matérico que haga posible precisamente la unión entre seres, ¿no? Eso como para cerrar la primera como alusión que tú haces, y lo segundo es poner en pugna, ¿no? Que sí, quién va a medir la humanidad a través de un test
y quién lo hace. ¿Quién es que define de forma quizás tan cuadriculada o tan técnica, ¿no? Porque mira también como que aspectos de la pupila, reacciones al momento de decir las palabras, y ni siquiera el propio Descartes es capaz de responderle al réplico cómo es que se hace eso, sino que simplemente lo reproduce como por su ejercicio de trabajo, ¿no? Exactamente, pues precisamente sobre eso que estamos hablando, tengo aquí un pasaje que me gustaría compartirlo porque ahí se ve como el dilema, ¿no? Entonces, si me permiten leer aquí una parte donde Rick precisamente se cuestiona eso, dice, nunca había pensado en ello, jamás, nunca había pensado en ello, jamás había sentido la menor empatía hacia los androides que mataba, jamás se había planteado en su psique que concibiera al androide como otra cosa que no fuera una máquina dotada de inteligencia, igual que hacía su parte consciente. Pero al contrario que Phil Rush, se había manifestado una diferencia e instinto le decía, y el instinto pero le decía que estaba en lo cierto. Y más adelante, aquí en la novela, hace el test en estos términos. Dice, de acuerdo Rick, asintió Phil, complaciente. Bajó el ascensor con un androide al que he capturado, dijo en voz baja Rick. De pronto alguien lo mata sin advertencia previa. Y continúa diciendo, no se ha registrado una reacción particular. ¿Qué lectura ha arrojado las agujas? La de la izquierda 2,8, la derecha 3,3. Una androide, dijo Rick. Ahora ha alcanzado 4,0 y el 6 respectivamente. Eso es bastante alto, dijo Rick, que retiró el disco adherido de la mejilla y apagó la luz del bolígrafo. Es una respuesta empática, continuó, la que ofrece un sujeto humano ante la mayoría de las preguntas, excepto las más extremas, como las que tratan de pieles humanas, utilizadas con fines decorativos, las que son patológicas. Entonces, claro, parece que esta idea del test implica no solamente como una capacidad de respuesta frente a ciertos estímulos, sino que siempre está esa posibilidad de que la máquina no razone en términos humanos. Pero cuando digo razonar en términos humanos es razonar axiológicamente como el ser humano. Quizás o sea, el tabú, por ejemplo, de imagínese hacer objetos decorativos con pieles humanas. Pues cualquier ser humano, ¿no? Se abstendría o se mostraría difícilmente capaz de responder a una pregunta de esas, pero el androide lo piensa, lo analiza y da una respuesta. Y ahí es donde se observa que hay un fallo y ese fallo se traduce en una valoración, en un esquema de respuesta, en un esquema de evaluación allí. Eh, Quizás es eso, ¿no? Pero bueno, a esto nos llevaría a la cuestión de esto se podría seguramente compensar si se hace una adecuada programación moral de los androides. Sí, como una especie de leyes robóticas Ujú. para la inteligencia artificial, como nos las ha propuesto Asimov. Pero creo que allí también, digamos que el que la máquina tenga un código moral es también una forma de control frente a lo que supone el mundo de la máquina, ¿no? Hemos defendido particularmente esa tesis Ajá, exacto. de la independencia que cobraría en este sentido el mundo de la máquina. Entonces, por eso lo creo como tan relevante en ese sentido. Es decir, mientras que el test puede, digamos que ser una forma en la que se puede evaluar la empatía, si se tiene o no, y como dice el profe Marco, se evalúan son explícitamente las reacciones que se someten a prueba, eh, pero incluso allí diríamos que es solo la reacción, es solo la reacción lo que definiría una reacción verdaderamente empática o una afección. Claro, Eh, porque ciertamente, por ejemplo, no sé, en la psicología forense se puede establecer el perfil de un psicópata o de alguien que sea potencialmente psicótico o esté psicológicamente perturbado y no pueda convivir en sociedad, cuando contesta fríamente o tranquilamente o lúdicamente sobre preguntas que representan valores y representan cosas que son tabú o representan cosas que son sumamente delicadas en cuanto a la preservación de la dignidad y de la vida, ¿no? Precisamente ahí es donde se marca la diferencia. No es empático. Estos caracteres no empáticos son caracteres que
son potencialmente dañinos Ujú. para la sociedad. Y esto es lo que se supone que hay que calibrar en un androide. Claro, y esta diferencia entre civilización y barbarie, ¿no? También, Por entonces, supuesto. si respondes de determinada forma a este test, te retiramos. Ujú. Si no respondes conforme a este otro test, entonces te vas para la cárcel o te vas para el manicomio. Exactamente, de Entonces, alguna manera yo pienso que eso ujú, también nos permite entender por qué la novela o el relato plantea la incapacidad para que o la restricción para que los androides se reproduzcan. exacto. Sí, es una forma de control y de distopía. Queridos oyentes de Emisora Mariana, hemos llegado a nuestro final de programa de Blade Runner. Eh, dentro de 8 días les propongo Oblivion, después de la distopía. Ya luego, habiendo nombrado todo un panorama futurista, un panorama post-apocalíptico, vamos a ver qué nos depara al final de una distopía. Entonces la película que nos ilustrará Oblivion. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible este espacio. Agradecemos especialmente a la emisora Mariana por la apertura del espacio y a su director Fray David Romo de la Orden de San Agustín. Agradecemos especialmente a Catherine Castaño en el máster. Muchas gracias. Los esperamos en diálogos de 5 a 6, sábados de 5 a 6. Muy buena tarde.